Estábamos en una conferencia para pastores con mi esposa y un pastor preguntó, es la misma pregunta que quiero hacer yo esta mañana: ¿cuántos han escuchado aquí, de este lugar, un sermón del Salmo 23? Levanten su mano. Ok. Muy bien. Bueno, la mayoría no han escuchado un sermón del Salmo 23. ¿Qué creen? Cuando ese pastor preguntó, habíamos, sin exagerar, unas 300, 400 personas ese día. También levantaron la mano 10 personas de 400. Nadie había escuchado de esas otras un sermón del Salmo 23. Y a mí me llamó mucho la atención, por supuesto, porque yo había escuchado devocionales. Siempre el Salmo 23 lo uso cuando estoy ministrando en despedidas de personas queridas, hermanos que se han ido con el Señor. He usado el Salmo 23 en hospitales, lo uso mucho, ¿sí? Sin embargo, este no es solamente un salmo para eso. Es un salmo que contiene una invitación a una intimidad relacional con Dios maravillosa, donde el salmista va a expresar su vamos a decir, su identidad con Dios como su pastor, la suficiencia de Dios para él, la seguridad que encontraba en esta relación con él y la satisfacción. De alguna manera, para ser muy breve, suficiencia, seguridad y satisfacción en la persona de Dios como pastor, ¿sí? Y es una invitación a una relación de certeza, de seguridad, de confianza en Dios. Y es maravilloso. Yo le puse al título del sermón de esta mañana: declaración de confianza absoluta en el buen pastor. Declaración de confianza absoluta en el buen pastor. Y vamos a leer este salmo, Salmo 23. Yo estoy en la Reina Valera 60, así que acompáñenme. Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. De hecho, algunos seguro que no lo leyeron, como yo. Lo dijeron de memoria. Es de los primeros salmos que se memorizan desde chiquititos. De hecho, este es un pasaje que se pone en mundiales de fútbol, olimpiadas, en todas partes siempre está el Salmo 23, de muchas maneras. Es un precioso capítulo que de esta mañana, bueno, hay muchas intenciones de parte del escritor, que es David, ¿sí? Y que debemos descubrir, debemos llegar a saber, a entenderlas para justamente, bueno, que esto sea una declaración para nosotros, porque puede ser que hoy no sea una declaración de confianza absoluta en el buen pastor. Puede ser que seamos algo que recitemos, algo que sepamos de memoria. Y esa ha sido mi oración para mí, en forma personal, que este pasaje venga a mí, que esta realidad venga a mí, pase por mi persona, por mi corazón, y por consiguiente para cada uno de los que van a escuchar este sermón, y realmente esto sea así. Dice la primera frase: Jehová es mi pastor, y hay un nombre ahí que es Jehová, un nombre de Dios, y es un nombre compuesto. Jehová Ra, que es Jehová es mi pastor. La Biblia tiene varios nombres compuestos de Dios, y este salmo maravilloso de 6 versículos tiene varios nombres compuestos de Dios. Por ejemplo, la frase nada me faltará habla de Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Esto está en Génesis 22:14. Aguas de reposo, agua de Jehová Shalom, y es Jehová es paz, o Jehová es mi paz. Jueces 6:24. Confortará mi alma,
Esta es Jehová Rafa, Jehová tu sanador, Éxodo 15:26. Sendas de justicia, Jehová Tisikenu, que es Jehová justicia nuestra, Jeremías 33:16. Tú estarás conmigo, Jehová Sama, Jehová allí, él allí, Ezequiel 48:35, que de hecho es el último versículo del libro de Ezequiel, de 48 capítulos que tiene ese libro. El último versículo termina con esa frase, Jehová allí, en presencia de mis angustiadores. Esto es Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Éxodo 17:15. Y el último, unges mi cabeza, Jehová Mekadesh, Jehová que os santifico, Levítico capítulo 20, versículo 8. Entonces Jehová, el nombre Jehová, bíblicamente es el Dios del pacto, el Dios del pacto con Israel. Y este pacto habla de la promesa y habla de el cumplimiento de la promesa. Es decir, Dios cumple lo que promete, Él es fiel, Él es leal, ¿sí? Y aquí David tenía una visión. ¿Cuál era la visión de David? Bueno, la visión que tenía David acerca de Dios es que Dios guía a las ovejas a una relación íntima, muy íntima, ¿sí? Que alguien jamás ha podido tener con su Creador, ¿sí? Y de eso se trata este salmo. Es un salmo que nos invita a una relación, pero eso es lo primero. Jehová es el Dios del pacto, ¿sí? Pero acá dice algo. Jehová no es el pastor, Jehová no es un pastor. ¿Qué dice el texto? Jehová es mi pastor. Y eso cambia las cosas, porque para muchos puede ser el pastor, puede ser un pastor, pero no mi pastor. Eso hace algo totalmente distinto en la relación, en la intimidad, en la seguridad, en la certeza. Porque lo que vemos aquí es una declaración de certeza, de confianza, de seguridad de David en Dios como alguien que lo pastorea, y como vemos aquí, lo guía, lo cuida, lo protege, le provee, lo invita, porque no solamente está la imagen del pastor, sino está la imagen del anfitrión. Cuando leemos ahí que él prepara mesa, prepara un banquete de comunión, un banquete de relación, donde Dios nos invita a estar con Él, que es la fuente de todo. Y dice el texto, Jehová es mi pastor. Y evidentemente, cuando David tenía esto en mente, David fue pastor de ovejas, y él sabía lo que se trataba de ser pastor, pastorear ovejas, ¿sí? Y la pregunta que deberíamos hacernos aquí es, ¿cómo es que tú y yo pasamos a ser una oveja de este pastor? Porque esto no es porque nacemos y porque nuestra familia profesa una religión, somos ovejas. No nos convertimos en ovejas simplemente por nacer en una familia que profesa una fe en algo o en alguien. Bueno, la palabra de Dios tiene la respuesta, y esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, en donde el Señor Jesús, allí, por ejemplo, en los versículos 3 y 4, va a decir que Él conoce a las ovejas por su nombre y las llama. Ellas, las ovejas, lo escuchan y las conduce, porque Él como pastor va delante de ellas. Es decir, hay una relación entre la oveja y el pastor. Entre la oveja, el pastor conoce a la oveja por su nombre, el pastor la llama por su nombre, la oveja escucha al pastor, la oveja sigue al pastor. Pero sigue la pregunta en la mesa, ¿cómo es que te conviertes en oveja? ¿Cómo es que pasamos a ser ovejas? Bueno, eso lo dice Juan capítulo 10, versículo 7 y versículo 9, donde Jesús dice que Él es la puerta de las ovejas. Literalmente, Jesús confirma estas palabras en el versículo 9 diciendo así: yo soy la puerta, dijo Jesús. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, o pasto. Así dice el texto. Bueno, ¿cómo es que nos convertimos en una oveja? Al entrar por la puerta. La puerta es Jesús, y esto es algo figurativo, esto es una imagen que la Biblia quiere traer para que tú asocies. La Biblia habla de caminos, la Biblia habla de puertas, ¿sí? Donde hay caminos angostos, donde hay puertas angostas, ¿sí? La Biblia habla de puertas anchas, caminos anchos. Jesús es la puerta angosta, ¿sí? No es cualquier puerta.
Es la puerta que conduce a las personas para identificar a un Salvador, a alguien que puede salvar, a alguien que puede perdonar, a alguien que puede dar vida eterna. Jesús es esa puerta que en esta mañana, si todavía no te has arrepentido de tus pecados y no has clamado por salvación, hoy puede ser el día para que también tú puedas declarar con confianza absoluta a Él como el buen pastor. Y es interesante esta relación que está marcando aquí David, porque Jesús, aquí tenemos a Jehová en el Antiguo Testamento, que se relaciona a Dios, y en el Nuevo Testamento al Señor Jesús. El Señor Jesús también es la figura pastoral. ¿Y por qué está esto aquí? Y está esto muy puntualmente en Juan 10, porque habían falsos pastores. Y eso está puntualmente en Ezequiel 34. Pastores que abusaban, pastores, que los pastores ahí eran los profetas, los jueces y los sacerdotes antes del exilio, que no ejercían el pastorado de alimentar, de cuidar, de salvar, de ir tras la que está perdida o herida o enferma o lastimada. Recuerden la oveja. La oveja tiene esta particularidad que fácilmente se descarría. Eso es algo particular de una oveja. Es muy particular, fácilmente se descarría, fácilmente se sale del camino y ya no está donde tiene que estar, y eso genera peligros, muchos peligros para la oveja. Pero en esta realidad de Jesús como la puerta para que entren las personas y conozcan a Jesús como el que salva, como el que perdona y como el que se convierte en un pastor, hay una hermosa realidad, ¿sí? Donde, ¿cuál es la realidad aquí? Bueno, lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 11, dice así: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué Él es la puerta? Porque Él dio su vida, Él se entregó, Él murió por todos los pecadores, ¿sí? En la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para salvarlos, para darles salvación, para darles perdón. Y de vuelta, reitero, que en esta mañana, si todavía Él no es tu pastor, tú no puedes decir Él es mi pastor, tú lo puedas declarar al venir a la puerta, que es Jesús. Y aquí hay un énfasis muy importante, extremadamente importante. ¿Cuál es este énfasis? Que es Jesús el buen pastor. No hay otro buen pastor, ¿sí? Habemos aquí en la tierra personas que nos hemos dedicado al pastorado, pero jamás tendremos la particularidad de este pastor que es Jesús. Él es el único buen pastor. Y eso para mí como siervo de Dios es un consuelo, es esperanza, es paz, es seguridad. Es certeza. Yo lo necesito esto para mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús viene a mí como su siervo, primero como su hijo, como su oveja, en esta figura de pastor y oveja. Y Él me quiere dejar en claro todo el tiempo que el que pastorea a su iglesia es Él. Y eso es algo que tú debes entender como oveja del redil y viejota. El que pastorea es el buen pastor, llamado Jesucristo, llamado Jehová en el Antiguo Testamento. Él es el que va a saber cómo sanar tus heridas. Él va a saber cómo satisfacer tus necesidades. Él va a saber cómo darte esa seguridad que tú necesitas como oveja. ¿Sí? Porque la identidad no está en lo que nosotros podemos ver aquí o sentir, está en Él. Y esto es precioso, porque en el versículo 3 Jesús dice esto: y las ovejas oyen su voz. En el versículo 4 de Juan 10 dice: porque conocen su voz. En el versículo 5 dice: porque no conocen la voz de los extraños. ¿Quiénes son los extraños? Estos falsos pastores. Estos falsos pastores que traen un mensaje, pero las ovejas dice que desconocen. Esa voz no la escuchan, la rechazan. El versículo 16 hay un énfasis: y oirán mi voz. Y el famoso versículo que usamos en el discipulado, Juan capítulo 10, versículo 27, que dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nada ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esa seguridad que viene a través de la voz del pastor. La voz del pastor. ¿A quién? A aquella persona que pasó por la puerta, que es Jesucristo, y se convirtió en oveja, ¿sí? E identificó en Jesús a su buen pastor. Escucha su voz. Lo que te quiero decir con esto es que las palabras de Jesús proveen fe al corazón, para que puedan oír la voz del pastor y entrar por su puerta para ser salvo y seguirle en una relación íntima y personal. Solo de esta manera podemos no solo entender las palabras de David, sino que las podemos declarar con absoluta confianza. Absoluta confianza. Entonces estamos aquí en el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor. Y hay una declaración contundente aquí. ¿Cuál es esta declaración contundente? Que dice David aquí con certeza, con seguridad, con convicción: nada me faltará, nada me faltará. ¿Por qué David dice esto aquí? Porque si tenemos al Señor, que es la fuente de la vida, como nuestro pastor, nada nos debe faltar. Pero ¿por qué también lo dijo David aquí? Porque nosotros venimos al Evangelio, venimos a la cruz con carencias. Todos tenemos carencias aquí. Todos tenemos carencias. Todos sufrimos carencias. Algunos fuimos huérfanos. Nos faltó el cariño del padre o de una madre. A algunos les faltó la caricia de un padre o de una madre. Tuvieron seres fríos en casa y eso los llevó a identificarse en otras relaciones para buscar llenar esos vacíos, esas carencias emocionales, físicas. Todos de muchas maneras tenemos carencias. La pregunta es esta: ¿dónde tú buscas satisfacer estas carencias que tienes? Emocionales, materiales, espirituales. Quizás las buscaste en una religión, quizás las buscaste en una relación con una novia, con otra, o con un novio, con otro, o el trabajo, y sales de un trabajo y vas a otro trabajo y otro trabajo, o sales de un matrimonio y te vas a otro matrimonio, o te vas de una iglesia, de otra iglesia, hasta que tú no entiendas la relación que debes tener con este pastor, que debe ser mi pastor, vas a seguir batallando con las carencias y no vas a poder declarar con absoluta confianza: nada me faltará. Es precioso cómo David puso aquí la palabra faltará, porque es un verbo futuro. ¿De qué está hablando? De la certeza que David tenía en cuanto a la provisión. Nada me faltará. El Salmo capítulo 34, versículo 9 dice así. Salmo 34, 9. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos, dice el versículo 10, pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. El Salmo capítulo 84, versículo 11 dice así: porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da al Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. ¿Te das cuenta lo que la Biblia está diciendo aquí? Y hay un versículo que es maravilloso en cuanto a la riqueza, en cuanto a lo que es Dios en su persona. Y si me quieren acompañar a buscarlo en su Biblia o identificarlo en sus celulares para remarcarlo allí, Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, versículo 19, un versículo precioso que declara Pablo en un contexto de necesidad, ¿sí? De prueba, de aflicción material, emocional. Pablo estaba preso cuando escribe Filipos, cuando escribe esta carta a los Filipos o a los filipenses. Y la iglesia de Filipenses era una iglesia que sostenía a Pablo económicamente, le mandaba ofrendas a Pablo. Y miren lo que dice el versículo 19, en este contexto de contentamiento, donde Pablo aprendió en Dios, como su pastor, a tener contentamiento, a estar
tranquilo, calmado, en paz, de que Dios suple, de que Dios provee. Dice así, mi Dios, el versículo 19, mi Dios, de vuelta, mi pastor. Pablo dice mi Dios, no el Dios, no un Dios, mi Dios. Pues, vean lo que dice, suplirá, futuro. Pero ¿cómo sigue el texto? Todo lo que os falta, no dice todo lo que os faltará. Vean la conjugación aquí preciosa. Habla del futuro, pero también habla del presente. ¿Qué te falta hoy? Y dice el texto que aquello que te falte hoy, Él lo puede suplir conforme, no de sus, sino conforme a. Es decir, la forma de la provisión de Dios es maravillosa, majestuosa, es incomparable. Nada en esta tierra, en este mundo, tendrá la capacidad de satisfacer el alma que está sedienta, hambrienta, carente de muchas cosas, más que Dios. Él es el único que tiene la capacidad, dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque la riqueza es la gloria de Cristo, es su gloria, su persona, su carácter, ¿sí? Y por eso nosotros de alguna manera tenemos que identificar esta realidad, esta declaración. Si Él es mi pastor, nada me faltará, ¿sí? Porque Él, y quiero que entiendas algo, Él nos suple todo lo necesario para nuestras vidas. Todo. Todo. ¿Sí? El Señor dijo algo, y son bellas palabras que deberíamos tenerlas presentes. Si Él viste hasta los lirios del campo, si Él da alimento a las aves del cielo, ¿cuánto más no proveerá para nuestras necesidades materiales? Pero ahora yo digo lo siguiente, yo digo esto. Él suple absolutamente todo. Si yo soy una oveja de Cristo, es posible que no tenga todo lo que desee. Escúchalo. Si yo soy una oveja de Cristo, es posible que no tenga todo lo que desee, pero no me va a faltar todo lo que necesite. Porque a veces estamos buscando cosas que deseamos, no que necesitamos. Y Dios no es un padre consentidor, un pastor consentidor, que ahí vamos consentiendo y a través del berrinche y del capricho y de la actitud incorrecta. Dios no es así. Dios no es así. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y si nosotros como ovejas vamos a Él, si la parte es emocional y yo tengo carencia emocional, yo no debo buscar aceptación en ustedes, ni respeto, ni honra en ustedes. Porque puede ser que un tiempo me lo den y otro tiempo no. Yo tengo que buscarla en Él. Mi identidad debe estar de esa carencia emocional, de respeto, de amor, de lo que sea que mi alma pueda estar padeciendo, por heridas, por lo que sea, buscarlas en mi pastor. Y lo mismo tú. No lo busques en una relación externa, en una relación humana, en un hombre, en una mujer, porque no te lo va a dar. Y vas a vivir fracaso tras fracaso, vacío tras vacío. No tiene el mundo la capacidad. Por eso el salmista Asaf, ¿quién era Asaf? Asaf fue un director del coro del rey David. Y miren lo que dijo Asaf. Asaf escribió varios salmos. Esto dijo en el Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Vean la certeza. Vean la confianza, vean la convicción con la que un hombre puede expresar algo acerca de su Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, dice el texto, nada deseo en la tierra. ¿Sí? Nosotros podemos decir eso en esta mañana con limpia conciencia. Podemos decir eso con limpia conciencia, con sinceridad, que el Señor es suficiente para mí. ¿Podemos decirlo? Bueno, el salmista lo decía. Y ese es el desafío para nosotros. El versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aquí tenemos verdes pastos. Y acá tenemos a un Dios que provee un reposo, que provee un deleite, que provee aguas que brindan descanso, ¿sí? La idea aquí es, no te olvides que David estaba viviendo en el Medio Oriente
Y la realidad del Medio Oriente era que había desierto, había sequía. Y es en medio de la sequía que David podía ver la figura de un pastor, de su pastor, que lo llevaba, dice que lo conducía a lugares de delicados pastos. Y que esos pastos le generaban reposo, descanso, ¿sí? El que puede traer paz al alma, el que puede traer seguridad en un momento de fragilidad, es este pastor, Jehová, el Señor, ¿sí? Y aquí este texto lo que nos invita a reflexionar es acerca de la relación que David tenía con su Dios, que lo veía como su pastor. ¿Qué relación tenía David con su Dios? Bueno, una relación de dulce descanso del alma, ¿sí? En quien David podía, a través de esa dulce relación donde encontraba descanso, hallar paz con Dios, paz. Ya no tener ese conflicto, ya no tener esa pelea de buscar en lugares, en cosas, lo que solo Él puede suplir. Y esto es un reposo que está fundamentado en algo. ¿En qué está fundamentado el reposo en el que encontró David descanso, paz, seguridad, contentamiento? Bueno, en la obra del Evangelio, en la obra de Cristo. De vuelta, ¿cómo es que una oveja puede declarar con absoluta certeza, confianza, convicción que Él es el buen pastor? Bueno, es a través de la obra de Cristo. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo estando aquí en la tierra? Esto dijo Cristo. Y esto puede ser palabras para ti en esta mañana, como para mí. Jesús dijo esto: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Precioso. Jesús sabía cómo estaban las personas, cargadas de conceptos, de ideas, de problemas, de ellos mismos. En el contexto en lo que lo dice, habían religiosos allí, habían discípulos allí, habían niños allí. Y Jesús hace una invitación a que vengamos a Él. Así podemos declarar: en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Tienes descanso? ¿Tu alma está descansada? ¿O vives turbado, vives peleándote con todo el mundo, carente, y esa carencia te lleva a poner tu expectativa, tu esperanza en una religión, en una relación, en un trabajo, en el dinero, en el placer, en el sexo? Nada de eso te lo va a dar. Solo este buen pastor, solo este buen pastor. El versículo 3 dice así: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esa palabrita confortará se puede traducir restaurará o restaura, ¿sí? Porque el Señor constantemente está haciendo una obra en nuestras vidas, una obra, y sobre todo en nuestro interior, ¿sí? Esta palabra restaura significa que el Señor aviva el alma, la recrea, la revive, ¿sí? Y ese revivir del alma es parte del descanso que nos habló en el versículo anterior. Porque, familia, puede ser una realidad hoy para muchos, ¿no? De lucha, ¿sí? Lucha interna. Y lo que quiero decirte es, en la realidad de este texto 3, que cuando estamos afligidos, y puede ser eso hoy en algunos, Cristo nos consuela. Cuando estamos en pecado, Cristo nos redarguye y nos santifica. Cuando estamos en debilidad o en cansancio, Cristo nos fortalece. Y esto es precioso aquí, porque el texto dice confortará, restaura mi alma, la recrea, la aviva, ¿sí? la fortalece, la sana, la santifica. Pero dice el texto B en el versículo 3, me guiará
por sendas de justicia por amor de su nombre. Si ves aquí la relación, si ves aquí la intimidad que hay entre un hombre que pasó por la puerta, que se convirtió en oveja, que descubrió en Dios un pastor que guía, bendice, provee, libera, fortalece, sana, cuida, está presente. Esto es precioso. Por eso David no solamente dice esto en cuanto a me guía aquí por sendas de justicia, por amor de su nombre, sino en otros textos también. Por ejemplo, el Salmo 25, versículo 9, dice así, Salmo 25, 9, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. ¿Sí viste el énfasis aquí? ¿A quién dirige el buen pastor? A personas humildes. Yo no puedo jactar de humildad. Yo no puedo decir que soy humilde. Como dije el domingo pasado, yo soy un orgulloso en tratamiento. Yo no puedo decir yo soy una persona humilde, pero yo identifico que mi orgullo me hace tener carencias. No puedo declarar nada me faltará al decir Él es mi pastor. Yo que Él es mi pastor y estoy carente de muchas cosas, estoy buscando en todos los lugares satisfacción, plenitud. Bueno, Él no es mi pastor. Y si estoy viviendo en temores y en constantes temores y miedos, Él no está siendo mi pastor. Hay algo que no está ahí bien en mi corazón. Y siempre, escúchalo bien, siempre es el orgullo. Siempre. Porque el orgullo es el principal de los pecados que nos lleva a no tener contentamiento, a no tener satisfacción y a buscar en todos lados, menos en Dios. Y aquí dice el texto que Él guía por sendas de justicia. ¿Pero quiénes? A los humildes. Dirige a los humildes en la justicia. ¿Sí? Y esto es interesante aquí, familia, porque ¿qué dice el texto en la parte final del versículo 3? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Y cómo termina? Por amor de su nombre. Y esto es precioso. ¿Por qué es precioso? Porque acá, de alguna manera, ya llegamos a la parte práctica que David quería transmitir a aquellos que iban a leer este salmo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre, la relación del pastor con la oveja no es para que la oveja se sienta cómoda en un lugar y diga, ya estoy bien alimentada, ya estoy bien curada, acá me quedo tranquilita, quietita, no hago nada. No es esa la relación. ¿Sí? Una vez que el Señor da reposo, ¿sí?, no nos deja allí, nos prepara para una labor. Porque ¿qué significa esta frase? Por amor de su nombre. En la NTV significa esto: y así da honra a su nombre. Y así da honra a su nombre. Por amor de su nombre es que el nombre de Dios debe ser glorificado, debe recibir honra. La NBI dice haciendo honor a su nombre. Y mira, repasa conmigo: por amor de su nombre, o haciendo honra a su nombre. Repasa, de atrás para arriba, haciendo honra a su nombre. Me guía por sendas de justicia. Conforta mi alma. Me pastorea junto a aguas de reposo. ¿Sí? Me hace descansar en lugares dedicados pastos. Y nada me faltará. ¿Sí lo viste? Por amor de su nombre. Es decir, hay un complemento aquí precioso que experimenta la oveja, la genuina oveja que ha tomado a Dios como su pastor, al Señor como su pastor, donde se complementa esta realidad. Yo recibo para dar. Yo no soy una oveja que solamente me alimento y esa es la vida de la oveja. No, la vida de la oveja es para que dé gloria. ¿Cómo damos gloria tú y yo? Bueno, siendo canales de bendición, dando gloria a su nombre, sirviéndole, viviendo en santidad, generando una consagración, un compromiso, dándole a Él el lugar de importancia que debe tener siempre. Él debe ser lo más importante en todo lo que soy, en todo lo que hago. Él debe ser la prioridad. Y notemos que esta bendición del Señor está prometida sobre la base
de que Él está buscando su propia gloria. Dios va a exaltar su propio nombre. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué precioso. Porque aquí seguimos con la figura del buen pastor. La figura del buen pastor, en donde estamos queriendo nosotros apropiarnos de las palabras de David, declarando con confianza absoluta que Él es nuestro buen pastor, nuestro buen pastor. Y lo que tenemos aquí en este versículo 4, ¿sí?, son aflicciones, son pruebas, son momentos difíciles que pasamos por la vida. Pero si ya hemos pasado por ese descanso y ese deleite de su presencia, en donde Dios, de alguna manera, lo que David está queriendo transmitir es que Dios guía a la oveja a través del deleite, a través del descanso, pero también la guía a través de las aflicciones. Qué interesante. Dios permite que seamos afligidos, ¿sí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, aflicciones, problemas. Mira cómo lo describe esto de aflicciones el Salmo 107, versículo 9. Dice así, Salmo 107, versículo 9, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Versículo 10, moradores de tinieblas de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Versículo 13, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Entonces, ¿qué significa sombra de muerte? ¿Cuál es el sinónimo de esta sombra de muerte? Bueno, está hablando de aflicciones, está hablando de ataduras, está hablando de penas, de vergüenzas, de tinieblas, está hablando de miserias. Y de alguna manera, si yo me sincero con el buen pastor en esta mañana, son cosas que de alguna manera están ligadas al corazón de alguien que es pecador, de alguien que está luchando con agradar a Dios, con vivir en santidad, que no está conforme con lo que es y no quiere quedarse conforme, no quiere llegar a un punto de decir no veo forma, no veo razón. Hay una realidad aquí que David estaba queriendo expresar y que quiere que cobre vida en esta mañana para nosotros como ovejas que hemos pasado por la puerta llamada Jesucristo y que estamos escuchando la voz del pastor, ¿sí?, donde Él quiere sanar, Él quiere liberar. Porque el punto es este: si hoy estás pasando por una aflicción, si hoy estás en ese valle de sombra de muerte, ¿sí?, si hoy estás en ese momento oscuro, si hoy estás en esa situación difícil, si hoy no ves el rostro brillante del Señor, si hoy te ves atado, te ves enganchado con cosas que llevas por años allí, esas carencias que no has logrado satisfacer, ni aún diciéndote cristiano, ni aún diciéndote oveja del redil del buen pastor, y sigues con carencias y sigues comparándote y sigues buscando en la plata, en el placer, en la posición, en el poder, en el prestigio, el contentamiento, la seguridad, y estás en guerra, peleas, discutes, eres conflictivo, conflictiva, eres comparativo, te comparas, etc. Bueno, en esta mañana hay un mensaje para ti, hay un mensaje para ti, hay un mensaje para mí. ¿Cuál es el mensaje? Ahí dice el texto. ¿Cuál es la diferencia en este texto que hace todo distinto? Evidentemente vamos a pasar por valles, por circunstancias, porque Él es nuestro pastor y Él nos va a hacer pasar por circunstancias. Él va a probar nuestros corazones, Él va a ponernos a prueba en la vida. Evidentemente sí, pero dice el texto que no temeremos mal alguno. ¿Por qué no habrá temor?
ante aquello que nos puede producir inseguridad, miedo, temor. ¿Por qué? Porque ahí lo dice el texto, porque tú estarás conmigo. Y esa presencia de Dios, del buen pastor, se simboliza con la vara y con el cayado. La vara era un garrote que el pastor tenía para defender a las ovejas de las feroces fieras que había en el campo. Recuerden David, que luchó con un león para defender a las ovejas, ¿sí? Y lo interesante del redil, que lo enseña Juan 10, es que solo había una sola puerta en el redil. No habían muchas puertas, una sola puerta por la que la oveja podía entrar y salir. O sea que de alguna manera no había forma de descarriarse sin que el pastor, o como dice Juan 10, que habían personas que eran contratadas por el buen pastor, el que estaba en la puerta de alguna manera para observar, para ver cómo entraban las ovejas al redil, si entraban sucias, si entraban enfermas, si entraban lastimadas, etc. Bueno, lo que está diciendo el texto aquí es que el buen pastor está para defendernos de aquellas cosas que son debilidades, de aquellas cosas que son luchas, de aquellas cosas que son una batalla para nosotros. Él nos defiende, Él nos cuida, Él nos protege. Pero también dice el texto, es un cayado. La figura pastoral de la presencia del pastor se ve cuando estamos siendo fortalecidos y estamos de alguna manera encontrando la victoria en ese valle de aflicción, y no seguimos ahí sumergidos y vamos avanzando a la meta, saliendo, ¿sí?, avantes de la vida, de la lucha, de la batalla. ¿Por qué? Porque está el cayado. Dice el texto, tu vara que defiende y tu cayado. ¿Qué era el cayado? Ese era ese bastoncito donde el pastor apoyaba en el suelo, ¿sí?, y tenía una especie de círculo en donde podía agarrar a la oveja y volverla a traer al redil, volverla a conducir al camino. Porque el pastor está para defender, para cuidar, para guiar, para alimentar, para advertir. Y ese es el buen pastor. Esto es maravilloso porque de vuelta, este siervo que está aquí evidentemente he fallado en ese sentido. Por supuesto que sí. Y no es una justificación, es una esperanza para mí. ¿Qué? Si nosotros entendemos en esta mañana quién es el buen pastor, vamos a experimentar esta realidad de que cuando nos empecemos a descarrilar en esa relación donde Él es mi pastor, no el pastor, no un pastor, mi pastor, Él va a generar una convicción en mi corazón de lo que es pecaminoso, de lo que a mí me está atando, y Él va a generar una liberación interna del alma preciosa, hermosa. Porque si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Sí? Es precioso como las aflicciones en manos de Dios no son más que circunstancias que Él permite para demostrarnos su carácter, lo que Él es. Una vez más, lo que Él es. Me encantan las palabras del apóstol Pablo diciendo así. ¿Sí? ¿Qué dijo Pablo? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. Cristo, lo que está diciendo aquí, ha quitado el veneno a todos los males. ¿Sí? Ese veneno del aguijón. ¿Y por qué Pablo podía decir con tal atrevimiento a la muerte, hablándole de la muerte? ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. Cristo, de alguna manera, lo que está diciendo el texto es que quitó ese veneno mortal de la muerte, porque Cristo venció la muerte. Cristo venció todos los males. Él en este mundo demostró que nada pudo con Él, nada pudo contra Él. ¿Y por qué quiero dar este énfasis aquí en esta mañana? Porque si tenemos a Cristo, Dios sabe lo que van a traer los mañanas. Dios sabe lo que van a traer los futuros. Puede traer una enfermedad a nuestras vidas. Puede traer que nos quedamos sin trabajo.
no por negligencia, no por malos trabajadores, sino porque fuimos santos, porque dimos testimonio allí y nos corrieron por eso. Puede ser que el día de mañana entremos en una crisis existencial. Dios es el que sabe todo eso. Pero el punto es, si tenemos a Cristo, si Cristo es nuestro pastor, yo anoté esta frase: sea lo que sea que traiga el mañana, para un creyente, trae a Jesús. Y sea lo que sea que se lleve el mañana, no se lleva el amor ni el tierno cuidado de mi buen pastor. ¿Te diste cuenta? Hay momentos donde cosas ya no están, que nosotros queríamos, amábamos, y eran parte de nosotros. Hoy ya no están. Quizás seres queridos ya se fueron, se adelantaron a la patria celestial. Otras no, otras cercanas aquí en vida ya no están. No las tenemos, no están cerca. Sí, pero nunca nadie nos va a quitar a Cristo. Nunca nadie. Y el punto aquí es este, familia. Mientras esté firme esa promesa de que Jesús está con nosotros, nada debería inspirarnos temor. Nada. ¿Qué te hace tener miedo hoy? ¿Qué te hace tener temor hoy? Versículo 5. Acá pasamos a la otra figura. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y aquí, simplemente, por una cuestión de tiempo, lo que vamos a ver es que en la comunión con el buen pastor, Él nos invita a su banquete. Y lo interesante aquí, dice el texto, en presencia de mis angustiadores. Es decir, la comunión con Dios no quita los problemas, no quita las personas difíciles, no quita las situaciones que de alguna manera nos generan pánico, miedo, terror, pavor, angustia. No. Es ahí, en medio de las angustias, en medio de las situaciones difíciles, que Dios quiere transformarse en todo lo que yo necesito, en todo lo que mi alma anhela y realmente está necesitando. Por eso dice el texto en el verso 5, y vean aquí la acción de Dios. La acción de Dios: aderezas mesa delante de mí. Él es el que provee, Él es el que protege, Él es el que provee todo ese banquete. Y dice el texto: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta unción tenía que ver con la bendición que en el Medio Oriente se daba en una celebración, en un festejo, en un banquete donde se agasajaba a alguien y se lo ungía a ese alguien. Y lo que está hablando aquí es de la bendición, claro que sí, pero la bendición ya en nosotros, en este tiempo, la unción para alguien que ha pasado por la puerta del redil, sí, que la puerta es Cristo y que Cristo es su buen pastor. La bendición aquí, la unción aquí es la presencia del Espíritu Santo, que es un consolador, que saben que viene para consolar. ¿Cuándo? En medio de la batalla, en medio de la lucha, en medio de la adversidad, ¿sí? Y ahí es donde nosotros podemos experimentar gozo, paz, confianza, seguridad, ¿sí? Y esto es inagotable de parte de nuestro Dios, en ese banquete que encontramos, en esa mesa que Él prepara. Esa mesa habla de un banquete, y Él prepara un banquete para que nosotros vayamos a Él, ¿sí? Fuente de vida, de salud, de paz, de fortaleza, de ánimo, de sabiduría. Y terminamos, dice el texto, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso versículo, ¿no? Vamos a repetirlo, ¿qué les parece? Como dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Comienza David como empieza, con certeza.
con convicción, con seguridad, ciertamente, ciertamente, ciertamente. Él estaba seguro, él tenía certeza, él tenía confianza en quién era Dios para él. ¿Quién era Dios? Y vean cómo se ve esta dinámica. Porque dice el texto que lo que Dios es para ti es en lo que se convierte, lo que te va a perseguir el resto de tus días. Porque acá está hablando de eternidad. ¿Qué cosas dice David que lo van a perseguir por siempre y para siempre, eternamente? ¿Qué eran? El bien y la misericordia. Y la pregunta, era rey, era un hombre que enfrentaba batallas, gente lo quería matar, a un gente de su propia familia, su hijo abusó de una de sus hijas, vivía cosas tremendas David. Y en el momento en que escribió esto, ya años que había transcurrido en su relación personal con Dios, sabía que dos cosas eran suficientes para todos los problemas, las situaciones, los conflictos, todo, aún con él mismo. La bondad de Dios. La bondad de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Su bien. Y su bien muchas veces se transforma en aflicciones, en pruebas, en valle de sombra de muerte. Sombra de muerte. La sombra de un perro no muerde. La sombra de un revólver no mata. ¿Sí? Una sombra es algo que puede estar cercano. ¿Qué significa eso? Que nada me va a hacer daño a mí si lo tengo a él como mi buen pastor. Si yo enfrento una enfermedad, ¿para qué va a ser la enfermedad? Bueno, puede ser que salga de la enfermedad, puede ser que no, pero va a ser para que yo entre en una crisis de fe y dependa del Señor y confíe o empiece a luchar con mi fe. Y empiezan a negar de alguna manera que Él es soberano y que Él es bueno. ¿Cómo puede ser que yo me enferme? ¿Y por qué no me puedo enfermar? ¿Por qué no? ¿Por qué no me puede pasar algo difícil o duro a mí? ¿Por qué no? ¿Qué va a dejar de ser bueno Dios? No, Dios no deja de ser bueno. Satanás siempre quiere poner a Dios como alguien malo. Pero Dios es bueno. El bien de Dios, dice el texto, me perseguirán. Esa es la idea de seguirnos. Te persiguen el bien de Dios. Tú no tienes que buscar el bien te persigue a ti. Y su misericordia. ¿Cómo comenzó el Salmo 23? Jehová, el Dios del pacto. El Dios que cumple. ¿Cómo termina? Misericordia. ¿Saben qué significa misericordia? Amor leal de Dios. Dice el texto que el amor leal de Dios nos persigue, la bondad nos persigue. Pero acá hay algo muy interesante, familia, que tenemos que tener presente, porque dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La casa de Jehová. El Salmo 27, versículo 4 dice así, una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque esta era la pasión de David. La pasión de David era la comunión. El templo, la casa, era el lugar donde estaba Dios. Hoy no necesitamos ir a un lugar puntualmente. Hoy necesitamos ir a nuestros corazones y buscarlo desde el corazón, ahí donde estemos, sea donde sea, buscar a Dios y clamar a Él, porque le necesitamos desesperadamente. Tenemos un alma vacía, rota, sucia, que necesita de este buen pastor. Para salvación, para santificación, para sanación, la necesita de todas. Pero aquí vemos a alguien que voluntariamente anhelaba la casa del Señor. Ir a la casa del Señor. El Salmo 16:11, ven lo que dice. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Precioso. Eso es la casa del Señor. Un lugar de deleite, de descanso. Un lugar de dirección, un lugar de paz, de protección, de provisión. Porque ahí está Él. Yo estaré contigo, presente y futuro. Y miren las palabras del Señor Jesús en Juan 14. El Señor Jesús dijo así, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Hay lugar, dice el Señor Jesús. Hay lugar.
para venir a Él. Él no tiene la agenda llena. Él no debería ser un espacio en nuestra agenda, por cierto. Él debería hacer todo el día meditar en Él, todo el día estar en Él, en esa relación con este buen pastor. Y miren qué preciosas palabras en Apocalipsis 7:17. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Familia, escuchen por favor. Aquí está nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. Si hay algo como siervo suyo que hoy me da esperanza para seguir adelante y no tirar la toalla, es que Él es mi buen pastor. Y yo anhelo y oro que sea tu buen pastor, que te dejes guiar, que seamos humildes, moldeables, enseñables. En la casa del Señor moraré por largos días. No te apartes de la comunión, permanece en comunión eternamente y para siempre. A través de todas las vicisitudes de la vida, el Señor nos está pastoreando con un solo y glorioso destino, y es el de estar en su casa con Él para siempre. Por siempre disfrutaremos de su paz, de su gozo y de su gloriosa presencia. Amén. Amén. Gracias, Dios, por ser nuestro pastor, nuestro buen pastor. Eres precioso, Dios. Eres poderoso, Dios. Eres inigualable, incomparable. Eres amante, amoroso, tierno, paciente. Gracias de corazón por ministrar nuestra alma con esperanza. Gracias por alentar nuestros corazones. Gracias por el banquete que nos pone siempre por delante. Un banquete que jamás podríamos pagar con nada, donde nunca vamos a encontrar paz en nada como la encontramos en ti. Ni amor, ni perdón, ni paciencia, ni carácter, ni esa convicción interna para dejar de pecar, solo a través de ti, como el buen pastor. Gracias porque Jesús, como cordero, fue llevado al matadero y Él se ofreció por nosotros como seres que necesitábamos salvación. Vamos a participar, Dios mío, de la cena, de la Santa Cena. Y queremos hacerlo con una actitud solemne y reverente delante de ti. Queremos reflexionar, porque este puede ser el momento para pedirle a Jesús que sea nuestro buen pastor. Pedirle a Jesús que sea nuestro Salvador, que entre en nuestra alma. Que nos arrepintamos de nuestros pecados para con Él, que vengamos a Él y que le digamos: Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Estoy carente, tengo carencias y estoy buscando en personas, en cosas, lo que solo tú me puedes dar, porque aquí dices que nada me faltará. Nada me faltará. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Por favor, clama ahí en tu lugar a Jesús, por Jesús, clama por salvación. Y si ya Jesús es tu Salvador, pero estás lejos de Él, Él no es tu pastor, como dice David, mi pastor. Él es un pastor, o el pastor. Bueno, evidentemente algo allí debe ser arreglado, restaurado, limpiado. Y esta es la mañana para hacerlo. Así que clama a Él, de todas, clamemos a Él. Voy a pedirle a algunos varones que por favor, bueno, antes de que los varones me ayuden, vamos a cantar una canción que se llama Las Salvaciones del Señor. Vamos a ponernos de pie. Las Salvaciones del Señor. Que el Señor siga ministrándonos en esta mañana. Antes de participar de los símbolos,